Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Estamos dando inicio a la unidad número 3 y vamos a ver las actividades correspondientes de esta primera semana, a esta primera etapa de la unidad. Y vamos a presentarles en pantalla, ustedes ya pueden observar el documento correspondiente a la primera tarea que tenemos dentro de la unidad número 3. Estamos viendo el formato para recursos de aprendizaje correspondiente a la tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 3, el Islam y Occidente. Vamos a ver el subtema número 1, vamos a ver Arabia y los orígenes del Islam, la vida de Mahoma y el Islam clásico. Son los temas que nosotros vamos a tratar en esta primera etapa. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, describa las características del Islam. La siguiente actividad dice, ¿es lo mismo decir árabe o musulmán? Igual tienen que ustedes investigar. La tercera dice, describa los orígenes del Islam. Y por último, describa en un párrafo no menor a 30 líneas quién fue Mahoma. Tienen que no a 30, a menor a 30 líneas. Si ustedes me ponen 29, 25, 15, 3 líneas, automáticamente tienen cero. Pierden los puntos correspondientes a esta pregunta. Así es que, por favor, mucho cuidado con el aporte que ustedes den a esta primera actividad, a las preguntas que ustedes tienen en esta primera actividad. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro, ordenado, perdón, tienen que tener o realizar, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos de imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Aquí ustedes tienen el esquema de cómo ustedes tienen que rotular su hojita de trabajo, la hojita de papel ministro donde ustedes van a desarrollar la tarea, tiene que tener en la parte superior este encabezado con todos los datos que se les solicita y una vez que ustedes han cumplido eso, a continuación ustedes desarrollan la tarea como tal, el contenido de su tarea y de esa manera se desarrolla la actividad. En función del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema Arabia y los orígenes del Islam, la vida de Mahoma y el Islam clásico correspondiente a la semana número 1 de fecha 14 de abril del 2025. Esta tarea permite entregas desde el 14 de abril, la fecha límite de entrega es el 12 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 16 de mayo. Tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de esta primera actividad correspondientes ya a la unidad número 3. Estamos ya a mitades del proceso educativo de este proceso, obviamente que ustedes han iniciado. Una vez que se les ha facilitado toda la información pertinente en función de las actividades correspondientes a esta nueva tarea, vamos a iniciar con el desarrollo del contenido, lo que ustedes tienen en su material de apoyo. Y vamos a hablar sobre el Islam y Occidente. Vamos a ver cuáles son las características. Arabia y los orígenes del Islam. Al contrario del cristianismo, que se demoró casi 4 siglos en expandirse y aliarse con el poder político, el Islam creció de manera fulgurante y desde sus inicios estuvo ligado al poder político, pues su fundador, Mahoma, fue a su vez líder religioso y político, con tal éxito que al momento de su muerte, en el año 632, había logrado unificar toda la península arábiga y un siglo después de su muerte, el imperio islámico se extendió desde el Océano Atlántico en el oeste hasta Asia Central en el este, Arabia, una península seca rodeada por el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico tenía cuando nació Mahoma en el año 570-571 pocos habitantes, todos de habla árabe, que eran o pastores nómadas llamados beudinos o pueblos sedentarios que practicaban la agricultura y el comercio en los oasis del norte o en las tierras más fértiles del sur, donde hoy se encuentran asentadas las ciudades de Yemen y Omán. Estas tribus vivían en constantes guerras y no constituían un estado. Practicaban una religión politeísta, eso quiere decir que adoraban piedras, estrellas, árboles y otros tipos de objetos. Esos eran considerados dioses o demonios. La principal ciudad era la Meca, activo centro comercial y también religioso para los politeístas árabes, ya que contenía el pozo del Samsán y del Kaaba,
una construcción cúbica alrededor de una roca negra, sitio a los que veneraban como dioses. Dentro de todo este proceso de contexto, obviamente inicia y vamos a hablar sobre la vida de Mahoma, quien fue prácticamente quien creó justamente el Islam. En la Meca, hacia el año 570, nació Mahoma, huérfano, fue criado por su tío Abu Talib, que lo llevaba en sus viajes de comerciante, oficio al que también él se dedicó. A los 25 años se casó con una viuda rica, a Hadisha, con la que pasó a una vida acomodada. A los 40 años, Mahoma llegó a la conclusión de que el politeísmo supersticioso de los árabes era un error y que solo había un Dios, que lo denominó Alá, al que se debía adorar. Entonces, en el año 610, anunció que él era el enviado de Dios, como lo habían sido Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret, pero que él, Mahoma, era el mayor de todos los anteriores. Atrajo a seguidores, pero también burlas y enemigos, y en el año 622, tras la muerte de Hadisha y Abu Talib, huyó con un gran número de prosélitos armados a la ciudad vecina de Medina. Esta migración que desarrolló es conocida como la herejía y se la considera el primer año del reinado de Mahoma como gobernante secular, así como líder religioso, e inició el calendario musulmán. Tras apoderarse de Medina, Mahoma impuso a través de ataques a las caravanas y pueblos cercanos su poder y su doctrina al Islam. Las condiciones socioeconómicas le ayudaron, los árabes sentían la necesidad de unificarse en un estado que creció y se hizo un imperio por la debilidad de sus vecinos y también de su propio espíritu guerrero. Son las características en cuanto a esta primera evolución. En el año 630, la Meca fue recuperada por los maometanos. El santuario de Kaaba fue inmediatamente consagrado a Alá. Poco antes de morir, Mahoma realizó una peregrinación de Medina a la Meca, que ha servido de modelo para este rito que todo musulmán debe realizar una vez en su vida. Al morir Mahoma, en el año 632, el Islam dominaba Arabia, cuyas tribus habían unificado como no tuvo herederos varones, estallaron disputas por su sucesión, pero al final triunfó el suegro del profeta, que es Abu Bakr, primer califa y obviamente sucesor después de Mahoma, una vez que obviamente falleció. Esos son los procesos en cuanto a la expansión del Islam. Y más adelante nosotros vamos a ver cómo obviamente se extendió por toda Europa. Aquí nosotros podemos ver la expansión en el año por años, la expansión en el año de 632, la expansión en el año 650 y la expansión en el año 715. El imperio islámico y sus etapas de expansión son estas etapas que nosotros podemos observar, cómo se fueron desarrollando, cómo fueron cubriendo vastos territorios con este tipo de religión que se fue acentuando en esta latitud de nuestro planeta. Y vamos a hablar a continuación sobre el Islam clásico. Se conoce como el Islam clásico al periodo de 9 siglos de expansión cultural, religiosa y militar de la civilización islámica, que comienza con Mahoma y llega hasta el siglo XV, cuando en un extremo del Mediterráneo empieza el apogeo del Imperio Otomano. Esto es la toma de Constantinopla en el año 1453 y en el otro termina la presencia musulmana en España, esto es caída de Granada en 1492. Las tribus árabes unidas bajo el mandato de los califas, cuya sucesión no fue siempre tranquila, por lo que a menudo hubo guerras civiles, expandieron la religión islámica y conquistaron en pocos años, de esto es del año 697 al 708, casi toda el Asia Menor, Egipto y el norte de África. Había condiciones en estos pueblos que favorecían la aceptación del gobierno árabe. Ayudaba también la táctica de controlar las rutas del comercio y la gran habilidad para pactar con el enemigo y convertir a las clases altas en sus colaboradores. Las provincias estaban gobernadas por los emires, siempre nombrados por un califa, quien también designaba a los cádiz o jueces.
La lengua árabe se difundió rápidamente por todos los lugares conquistados, así como su moneda, que fue el dinar. Esto en una breve semblanza en cómo se desarrolló, cómo se expandió el Islam clásico, cómo se fue desarrollando el Islam clásico. La humanidad entera tiene deudas con el Islam porque a partir de él obviamente se desarrollaron algunos aspectos bastante importantes dentro del desarrollo cultural, social, económico, arquitectónico y otras características más. Y vamos a ver la deuda que nosotros tenemos con el Islam. El mundo actual tiene una gran deuda con el Islam y los árabes en cuanto a ciencia y cultura. Fue a través de ellos que llegaron al mundo medieval y hasta nosotros todos estos avances. Por ejemplo, el conjunto de obras de ciencias, filosofía y literatura de los clásicos griegos, los sabios musulmanes tradujeron del griego al árabe y completaron y comentaron gran parte de esas obras desconocidas en Occidente. Luego, la mayoría de esas obras fueron traducidas del árabe al latín en español y se conocieron en Europa. Otra de las características fundamentales es la propagación y perfeccionamiento de la aritmética decimal, requisito para el posterior desarrollo de las demás ciencias. A los hindúes debemos el gran hallazgo de expresar todos los números por medio de 10 símbolos, pero ellos no dejaron nada escrito y fueron los árabes quienes los recogieron y aplicaron. El tratado más antiguo es el de Mohamed Musa de Khwarizmi. Esto es en el año 780-850 antes de Cristo. También debemos la invención del álgebra con otro tratado del propio Al-Khwarizmi. La inducción del método experimental en el estudio de las ciencias, la síntesis aristotélica de Avicena en el año de 980 a 1037, la separación de la teología y la filosofía por Averroes en el año de 1126 a 1198, maestro además de matemática y medicina, una serie de técnicas en química, física, minería, metalurgia, arquitectura y muchas otras ciencias aplicadas, las cuales han servido hasta nuestra actualidad. Nos siguen, prácticamente son las bases de todos los conocimientos que nosotros tenemos en las diferentes disciplinas que tenemos por estudiar. Esos son los temas que nosotros hemos ido observando en la presente clase. Estamos iniciando la unidad número 3 con el tema el Islam y el Occidente. Son características fundamentales, cómo se fueron desarrollando todas estas culturas, cómo fueron desarrollando, aplicando determinadas características que nos han servido dentro del desarrollo de la ciencia, la tecnología, la sociología, la filosofía, hasta nuestros días. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de esta actividad. Espero que les vaya súper bien en el desarrollo del contexto de la presente tarea. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, que tengan un excelente resto de semana.